Muy buenos días, hasta buenas noches. Mi nombre es Erin Medina y yo soy Medina. Nosotros somos Pijama Squad y le estaremos hablando sobre el filme de Dunkirk. Esta es un war film, fue dirigida y escrita por Christopher Nolan. También fue producida por él y Emma Thomas, protagonizada por Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Styles, Anne Barnard, James Darcy, Barry Keoghan, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance y Tom Hardy. Yes. La música fue por Hans Zimmer, que es reconocido por su... O sea, por sus trabajos juntos en Inception, The Dark Knight Trilogy, Interstellar y, o sea, like, ya esta película, exacto, Dunkirk, que es el proof de que ellos dos son un combo para la historia. It's so good. También fue ganador del Oscar en el 96, de Lion King. The Lion King también. What? Ah, verdad, sí, verdad, Hans Zimmer, obviously, because, hello. La cinematografía fue por Hoyt Van Hoytema, que también es reconocido por su work en Her, Interstellar y este filme, Dunkirk. Yes. Que muy buen trabajo que hizo durante el filme, el contraste, todo, así que eso sí, vamos a tomarlo de detalle. Y vamos a hablar un poco ahorita. Distribuida también por Warner Brothers Pictures, que se le reconoce a ellos por ser colaboradores. El budget fue de $100 millones, ha recaudado hasta ahora $234.1 millones. Holy ground. Uno de los release dates más o menos fue en London el primero, el 13 de julio, luego el 19 de julio en Francia, el 20 de julio en Holanda y el 21 en UK y Estados Unidos. Y esta semana fue para nosotros, que la pudimos apreciar en el día de ayer. Y recordando que hoy es el cumpleaños del gran Christopher Nolan también, el director, y feliz cumpleaños a ese gran hombre. ¿Cómo comenzaremos? Comenzaremos primero con la cinematografía del filme. Más o menos podemos decir que grandiosa, los shots que se tomaron de show. Estéticamente pleasing. Wow. Todo era como tipo, yo vi un post en Twitter que era como Wes Anderson, todo centralizado. Y eran como que shots de este personaje o de cuando era hacia el mar así en Dunkirk y todos los soldados estaban todos uniformes y todos caían a la misma vez. O sea, era como una precisión tan chulo en el sentido de las posiciones de los actores y las posiciones de la cámara. Eran precisas y era un work of art, de verdad. Fue una obra magistral de este gran maestro. Los shots que tuvo, las cámaras que utilizó, porque eso fue también uno de lo que dijeron de él, que él es una persona old fashioned, que le gusta grabar y hacer cine de la manera que se hacían en las épocas anteriores. Exacto. Y utilizó cámaras IMAX para tomar estos grand shots que se le notaban. O sea, en la película todavía el detail, el high definition, cómo se veía el agua, era como si estuvieras ahí, literal. Eso yo creo que es una de las cosas que a lo mejor él pensó. Es como que yo quiero que las personas que estén viendo este filme sientan y vean lo que los soldados están sintiendo y viendo. Y a través de la música también como que logró hacer eso Hans Zimmer. Sí, o sea, el sonido en el cine fue heavy. Era como que las explosiones se escuchaban. Sí. Pero como que boom, como que eran como que porque tú lo sentías que si hubiera explotado allí porque como tú dijiste, Christopher Nolan likes to be old fashioned y él literal utiliza todo real. O sea, él explota barcos, él explota edificios, él probablemente kills someone. Kills people. Tú eres un actor de puedes correr peligro. Puedes correr peligro ahí. Ay, Dios mío. Pero como reconocemos también, un gran colaborador de él es como Cillian Murphy, que también sale en el Dark Knight Trilogy. El Tom Hardy también, que Inception, esta película y la de Dark Knight Rises. Exacto. Actuaciones brutales. O sea, no hubo mucho diálogo en esta película. Sí, eso sí. Más, si no era como que más los expresiones faciales. Exacto. Es un estilo de, como habíamos dicho, una película silente. Una película silente. Un poquito de diálogo. Que eso puedo decir que creo que ha sido el trabajo un poquito más vago en el hecho de escribir de Christopher Nolan. Porque yo he visto que en sus otras películas a él le gusta ser bien detallado, escribir, tener bastante diálogo entre sus characters y personajes. O sea, podemos ver que en este filme es bien poco que hay. Que quizás muchas de las personas que están acostumbrados o les gusta ver esas películas, pues no van a ver que Tom Hardy se exprese mucho, Cillian Murphy, Harry Styles, Fionn Whitehead. O sea, es más una película que tú tienes que apreciar como
una obra de arte. Sí, como que toda la historia él lo va a contar de acuerdo a lo que pasó, pero como en medios de acción, no necesariamente through la gente, o sea, cómo sé de la historia, sino lo estoy viviendo con ellos. Do you get me? Como que no necesariamente ellos no me tienen que contar lo que está pasando porque estoy viendo lo que está pasando. Exacto. Y como que no necesariamente necesito que Tom Hardy me explique que él está volando el avión porque él está en el Army, ¿entiendes? O en el Navy. Es como que es ya algo que tienes que entender que es en World War II y se vivió esta tensión de tú estar literal en la línea de la vida y la muerte. Y yo pienso que como había leído el tweet de Mario Alegre que podía ser una película silente, pues ya yo iba con la mente de que esta película no va a tener tantas líneas y que va a ser todo a través de las expresiones de gestos, las expresiones de del miedo, de que algo puede ocurrir en cualquier momento. Y es como que necesariamente no tengo que tener a Harry Styles ahí hablando por un minuto, ¿entiendes? Exacto. Es que yo lo vi necesario. Exacto. Si hubiera visto un poquito más de diálogo, era como que it would take me off de esa experiencia que estoy viviendo. Y creo que de la manera que se hizo esta película es perfecta. O sea, yo no... Era como ponerte en esa posición, como tú ir y estar en la guerra. Exacto. Y picture it all, como que esto fue lo que ocurrió en ese momento. Exacto. 400,000 hombres están en peligro de morir, o sea, de que no sean salvados. Y más o menos toda esa tensión tú la sentías, era como que una tensión toda la película. Sí. La película te la dividen en 3 plots, en 3 perspectivas distintas. Exacto. Y que tú vas a apreciar, pasó esto en este momento, pasó esto en lo otro. ¿Cómo eso se juntó luego? ¿Cómo pasó luego esto? ¿Cuándo se recuperaron? O sea, todo esto se une, porque al principio eso es otra. O sea, durante la película es un back and forth con diferentes escenas y diferentes utilizaciones de perspectiva. Y pasó esto en el barco, pasó esto en el aire, pasó esto en los soldiers. O sea, la película es grandiosa. Ajá. Pero creo que lo que habíamos estado viendo en Nolan es que esta película era literal take you to the experience. Por eso estaba en IMAX también, I don't know, para que tú sientas y escuches bien y la música te ponga en tensión. Y es apreciar ese momento de historia que pasó, como que por eso se llama Dunkirk. Es como también tomarnos en esa época de los 1920, 30, que no había audio, no había diálogo. Exacto. Era nosotros solamente ver el cinema como es, o sea, las actuaciones con expresiones faciales, cómo tú puedes contar la historia sin hablar. Exacto. O sea, es cómo you take esa experiencia y poder tú expresarte de la manera que tú tomaste la película. Ajá. No es que ellos te contaron esto es lo que te voy a decir en la película, porque esta película es open to interpretation, pero a la misma vez pasó. Exacto. Y te toma en ese momento en que tú tienes que apreciar lo que hay. Eso es lo que me gustó de Open to Interpretation, porque como estábamos así al final, no queremos spoil, pero así cuando pasa el character de Tom Hardy, en toda la película vas a ver que su avioneta se va a quedar sin fuel. So vas a ver como que dónde irá, dónde caerá, y como que al final te dice el hint de que esto le pasó, o sea, como que vas a ver, pero es como que Nolan es genio, así que stop it. Porque si ustedes están acostumbrados a las películas de él, que son Inception, Interstellar, esta película es distinta a todo eso. Exacto, es distinta. Es original, es única. Y es un war movie. Tú dices, es un war movie. ¿Cuántos war movies han hecho? Sí, exacto. Y yo pensé también como que yo no soy tan fan de las películas de guerra, pero esta me cambió la perspectiva totalmente. Como que él llevó esta situación a que me gustara. Gracias a Hans Zimmer, pues como que estuve en tensión y por eso como que aprecié más la película, porque estaba como que ¿qué le van a pasar a estos characters? ¿Qué le van a pasar a los soldados? Y al final I really como que cared for los soldados en general, que no necesariamente eso también que lo del diálogo no era necesario, porque él escogió tales personajes, pero era como que estas personas vivieron ese momento, así que tú quieres ver todo as a whole, como que no necesariamente me tengo que ir donde ese soldado and care for that soldado, sino todos pasaron por lo mismo y todos estaban struggling for survival. Exacto, que en la mayoría de las películas vemos solamente estos soldados que están frente a los behind the, ¿cómo se llama? The front lines y esas cosas. Esta película se fue en todos los aspectos de la guerra y sin decir nada, que eso es lo más impresionante. O sea, tú ver un war movie sin decir nada es como que, ¿cuál es el punto de yo ver esta película? Pero es que está bien well shot todo. O sea, tienes que verla. Esta película es más que recomendada.
Exacto. Es algo distinto, una experiencia única. Si Exacto. tienes la oportunidad de verla en IMAX, tienes que verla Tienes que en verla, IMAX, porque se esperemos. hizo para verla en IMAX. Sí. No sé si antes se hacían esta Segunda Guerra Mundial, estos movies, y era sin audio, sin diálogo, sin nada. Era solamente tú ver cómo esa gente Ajá. pasaba, o sea, el hambre, La la guerra, vicisitudes. exacto. Y eso era real. Sí. Y más o menos si él hubiera tomado una película de Segunda Guerra Mundial y lo hubiera hecho un Moderno. reboot de eso. Exacto. Algo así. O sea, Exacto. it's pretty cool, it's pretty good. Exacto. La destrucción se ven reales porque fueron reales, pero Christopher Nolan sigue mejorando cada vez que hace otra película. Yes. Así que tienen que ir. Rachel y yo estamos de acuerdo, nuestro grupo de pijamas estaba de acuerdo. Quizás tengan algunos argumentos, pero fuera de eso les encantó la película. Yes. Se recomendamos cada uno de nosotros, se la recomendamos a ustedes. Así que ahora vamos a nuestros ratings. Les recordamos que hacemos nuestros ratings en pedos. Así que Rachel, comienza. Bueno, ya no quiero decir más de lo good que es, así que le doy 5 de 5 a la película, se la recomiendo a todo el mundo. Y aunque tú digas, yo no veo películas de guerra, esta es la película para ti, para que te cambie de perspectiva y la aprecies de verdad. Si no has visto películas de Christopher Nolan, que yo creo que es imposible, porque a lo mejor ves Inception o Exacto. Interstellar o The Dark Knight Trilogy, pues ve esta. O ve Memento, o ve Insomnia, o ve Following, ve cualquiera. El hombre Yes, es Christopher un Nolan, happy gran birthday. director. Yo le doy un 5 de 5. Es una película bien sólida. Y aunque tenga el lack Sólida, of sí, la dialogue, palabra. es buenísima. Yes. Así que tienen que ir a verla, por favor, si este fin de semana no, durante la semana o el próximo fin de semana, o cuando salga, pero tienen que verla. Síganos en nuestros social media. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter, Snapchat, Twitch y YouTube. y el YouTube. Suscríbete aquí Dale abajo like, en el botón suscríbete, dale like, y share. share y todo. Ya. Así que nada, muchísimas gracias. Mi nombre es Erin Medina, y Rachel Medina. Nosotros somos Pijama Squad y estamos We're out. out.